16 de abril del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Hay preocupación de Asobanca por el manejo de la reserva bancaria depositada en el Banco Central. Los activos del Ministerio de Finanzas dados en garantía de los préstamos no cumplen con requisitos de liquidez del Código Financiero y Monetario. Lo vamos a examinar. También estará en nuestros estudios Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral. Hay expectativa por el Consejo Consultivo de Economía planteado por el presidente electo Lenín Moreno ante la caída del empleo adecuado, el aumento del subempleo, el diálogo como una herramienta de gobierno. Y además, Galo Chiriboga, el fiscal general del Estado. Los primeros detenidos por los sobornos de Odebrecht, procesados por lavado de activos que fueron entregados por la constructora brasileña al exministro de Electricidad por gestiones en el contrato del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Vamos a revisar este caso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El pasado jueves 20 de abril, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, le dirigió un oficio a Madeleine Abarca, gerente general del Banco Central, sobre el empleo de la reforma de la reserva bancaria depositada en el Banco Central. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. ¿Ha tenido alguna respuesta de la gerente del Banco Central sobre el motivo de su preocupación? Primero hay que decir que esta es una comunicación, una carta que no la filtramos nosotros, es información pública, información que se maneja todas las semanas, información que nosotros seguimos y monitoreamos diariamente en algunos casos, semanalmente y mensualmente en otros. No hemos tenido todavía una respuesta formal de las autoridades económicas, estamos esperando tener una reunión. En realidad, la razón de ser de esta carta es justamente acercarnos a las autoridades económicas para preguntarles y mencionarles varias de las dudas que tenemos con respecto al manejo de la reserva internacional, a los balances del Banco Central y la cobertura de las reservas bancarias que están en el Banco Central. Y eso es justamente lo que queremos hacer, mantener un diálogo propositivo y sobre todo entender qué es lo que está pasando. Seguimos a la espera de esa respuesta. En la comunicación que usted le dirige a la gerente del Banco Central hay 3 gráficos. El tercero muestra los créditos otorgados por el Banco Central al Ministerio de Finanzas, señalando que dichos préstamos han llegado a 5.777 millones de dólares. Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica y ex gerente del Banco Central, dio en días pasados una explicación al respecto. Veamos. Esos créditos que dio Banco Central ayudaron justamente a evitar que haya una recesión más fuerte de la economía ecuatoriana y por lo tanto ayudaron a que en las cifras que ya ha publicado Banco Central también, que ya las proporcionó el Ministerio de Finanzas, logremos durante el segundo semestre del año 2016 y este primer trimestre del año 2017 recuperar los niveles de ejecución de obra pública y de inversión. Desde ese punto de vista, entonces, el endeudamiento que hemos tomado durante estos últimos 2 años, fundamentalmente durante el año 2016, fue específicamente para retomar la reconstrucción, no solamente de la zona afectada por el terremoto del 16 de abril, sino también en el resto del país, obras que habían estado inconclusas y que había que concluirlas. Por lo tanto, hemos tomado ese endeudamiento para invertir. La línea de ascenso vertical que se observa en el gráfico corresponde en su último tramo al primer trimestre de este año y según lo dicho por el ministro sobre las fechas, ¿coinciden estos últimos préstamos con la campaña electoral? Vamos a ver, Alfredo. Primero, esta es una herramienta que tiene a disposición el Banco Central, es una herramienta, digamos, que es legal, que está legitimada por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Si le parece, ¿qué le parece si vemos un poquito el mismo gráfico que usted acaba de presentar, pero entendámoslo un poquito en el contexto del mismo gráfico de los activos, la evolución de los activos del Banco Central? Esta parte que está aquí, esta línea roja que está acá, es justamente los créditos que ha otorgado el Banco Central al Gobierno Central. Usted puede ver que hasta el 2014
la línea era totalmente plana, es decir, no existían créditos del Banco Central al gobierno central. A partir del 2014 comienzan a crecer y sobre todo a partir del 2016, de esta parte de aquí, comienzan a dispararse. Solamente el año anterior, hasta los últimos semanas y meses, ha aumentado en 4.000 millones de dólares y ya tenemos hoy por hoy créditos del Banco Central hacia el gobierno que suman 5.800 millones de dólares. Y esta parte es importante, Alfredo, fijémonos en esta parte final del gráfico. Son 5.800 millones de dólares entregados al gobierno y la reserva internacional, es decir, el dinero que tiene líquido el Banco Central para cubrir todas sus obligaciones, está en 3.800 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy por hoy la cantidad de créditos que se ha entregado de parte del Banco Central hacia el gobierno, en nuestro análisis técnico, en nuestra opinión objetiva, ya ha rebasado los niveles adecuados, los niveles prudenciales y está comenzando a generar incertidumbre y riesgos en la economía. Entonces, sí es cierto, estamos conscientes, la economía ecuatoriana ha atravesado por un shock económico fuerte, pero el hecho de no haber tenido reservas y no haber tenido una política monetaria adecuada antes del shock, una política previsible, nos ha llevado a tener que tomar estos recursos y hoy por hoy creemos que están muy por encima de lo adecuado, de lo sano. ¿Qué es lo que le pedimos al Banco Central y a las autoridades económicas? Que nos digan cuál es el horizonte de repago de esos créditos al gobierno, cómo se van a pagar, cuándo se van a pagar y sobre todo que nos clarifiquen si se va a mantener la política de seguir expandiendo el balance del Banco Central y entregarle más dinero al gobierno, porque se anunció, usted recordará, lo salió en las noticias, salió en los medios públicos a finales del año pasado, que no se iba a seguir expandiendo estos créditos del Central al gobierno y sin embargo vemos que sigue aumentando el saldo y ya estamos en estos 5.800 millones de dólares que creemos que son demasiado elevados en este momento. Usted señala en efecto en su comunicación que desde el año pasado Asobanca ha manifestado al Banco Central reiteradamente que encuentran en el balance del banco patrones preocupantes de comportamiento en el manejo de la reserva bancaria. ¿Esto significa entonces que no hay respaldo suficiente de activos líquidos? ¿En qué nivel se halla? ¿Cómo debe estar ese nivel de acuerdo a la técnica bancaria, la técnica monetaria y financiera? A ver, primero lo que hay que entender, Alfredo, es justamente para qué sirve la Reserva Internacional y qué es lo que tiene que cubrir. La Reserva Internacional está colocada en el lado de los activos del banco, ¿no es cierto? Es dinero líquido invertido o en las bóvedas del Banco Central o invertido en papeles muy líquidos afuera que puede ser traído justamente ¿para qué? Para compensar el lado de los pasivos del Banco Central. Es decir, es dinero que debe cubrir las deudas del Banco Central. ¿Cómo está la composición de los activos? Y es un tema que también lo hemos venido monitoreando y quisiera enseñar el siguiente gráfico, Alfredo, para que nos entiendan las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Sí? Tenemos también lo que ha pasado hasta el año 2009, digamos, la composición de los activos del Banco Central. En esta primera etapa, en el año 2009, la Reserva Internacional, que es toda esta parte azul, esta parte gráfica, grande del gráfico, representó 73% del total de los activos del Banco Central. El resto eran otros tipos de activos como los edificios y demás. ¿Qué es lo que ha pasado de ahí en adelante? Vamos avanzando. De ahí en adelante, ¿qué es lo que ha pasado? Que comienzan a aparecer estas partes rojas del gráfico, que son justamente los créditos que ha otorgado el Banco Central al gobierno y a otras instituciones públicas. ¿Cómo se compone hoy por hoy ese activo? Entonces, los activos del Banco Central, que es la Reserva Internacional, la parte líquida, totalmente líquida, representan 38% del total de los activos y el resto, más del 58%, son papeles que se ha entregado. Digamos, el Banco Central tiene más papeles que liquidez. Y eso creemos nosotros que si es que se mantiene en el largo plazo y no hay un horizonte de repago, un tema en el cual vayamos equilibrando el balance del Banco Central, puede comenzar a generar incertidumbres y no es lo más adecuado en una economía que está tratando de pasar por una etapa de recuperación económica y no es lo más adecuado para generar certidumbre, diálogo propositivo y dar tranquilidad a los agentes económicos. Según el Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 189, la liquidez de las entidades del sistema financiero deberá mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad que puedan ser transformados en efectivo sin pérdida significativa de su valor. Y serán medidos, agrega, utilizando al menos los siguientes parámetros, entre los tres primeros de los parámetros prudenciales: liquidez inmediata, liquidez estructural y reservas de liquidez. Pregunto, ¿el manejo de la reserva por el Banco Central está fuera de estos parámetros legales? Si es por decisión de la Junta Bancaria, ¿hay alguna acción legal que puedan interponer los bancos para detener y revertir esta situación? ¿O simplemente estamos a la espera de la buena voluntad del gobierno?
Bueno, ventajosamente, Alfredo, los bancos se han comportado en forma muy técnica para absorber el shock económico que hemos tenido y evitar que el shock fiscal y el shock externo que aquejó a la economía durante el año 2015-2016 se riegue al sistema bancario. Entonces, a pesar de este manejo, digamos, poco prudente, que nosotros podríamos llamar poco técnico de las reservas internacionales, los bancos hoy por hoy en el Ecuador tienen una alta liquidez, de la liquidez más alta, de los más altos coeficientes que hay en América Latina. Un coeficiente de liquidez del 32%, son bancos que están estables y hay otros dineros guardados justamente en otros fondos de liquidez, en las bóvedas de los bancos, en inversiones del exterior, para hacer frente a lo que puede ser una potencial reducción de liquidez en el futuro. La ciudadanía tiene que tener tranquilidad de que la banca va a seguir cuidando sus depósitos en forma adecuada. Respondiendo a su pregunta entonces, Alfredo, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, los bancos lo que hacen es captar dinero del público y ese dinero lo que hacen es poner una parte en el Banco Central. Es lo que se llama el encaje y el sobreencaje. ¿Cuánto es el encaje hoy por hoy en el Banco Central? Son alrededor de 1.400 millones de dólares, ¿sí? 1.400 millones de dólares. Pero el total de dinero que tienen los bancos depositados en el Banco Central es de 4.400 millones de dólares. Es decir, hay una parte que es el encaje legal y hay otra parte que es el sobreencaje o la sobreliquidez que tienen los bancos en el Banco Central. Ahí hay un contrapunto con el gobierno, con el Banco Central, con las autoridades económicas, porque ellos dicen que ellos deben respaldar, o la Reserva Internacional solo debe respaldar la parte del encaje legal, es decir, estos 1.400 millones, y el resto no debe estar respaldado. Nosotros creemos que ese es un error técnico, porque si es que hay dinero puesto o depositado en el Banco Central, para el Banco Central ese es un custodio, es decir, es un pasivo que tiene que devolverlo cuando los bancos los vayan a necesitar. ¿En qué momento? En cualquier momento. En un momento de reactivación de créditos, los bancos pueden tomar esa liquidez y prestarla a las personas, o en un momento de caída de la liquidez, como sucedió en el año 2015, es la primera defensa que tienen los bancos en caso de una corrida bancaria, por ejemplo, que siempre puede estar sucediendo en el Ecuador, y los bancos tienen que tener la seguridad de que esa liquidez existe ahí, y el Banco Central tiene que darnos la tranquilidad a todos nosotros, no solo en el sistema bancario, sino a los depositantes, de que ese dinero existe, está ahí y es 100% líquido cuando se lo quiera utilizar. Pero la Junta Bancaria, como respuesta, decidió en diciembre aumentar el encaje de las entidades bancarias más grandes del 2 al 5%. ¿Esto soluciona o empeora el problema? ¿Ya se ejecutó esa medida? Sí, mire, más que la medida del encaje bancario de subir del 2 al 5%, digamos que el efecto es que hace que el encaje legal tiene que subir de 500 millones a estos 1.400, 1.500 millones que le estoy mencionando actualmente. Lo que complica un poco es justamente la medida paralela que se tomó en ese momento, que es la repatriación de capitales que se ordenó hacer a finales del año pasado, es decir, entre noviembre y diciembre. La Junta lo que hizo fue cambiar los coeficientes de liquidez doméstica y básicamente lo que hizo fue decir que los bancos tenían que repatriar capitales por alrededor de 560 millones de dólares. En ese momento, en estas mismas cámaras, en este canal con usted, mencionamos que no nos parecía una medida técnica porque el problema no era de liquidez, de falta de liquidez en la economía, sino de falta de confianza, falta de demanda de crédito, y que si es que los bancos traían esa plata al Ecuador, iba a terminar en las bóvedas del Banco Central. Eso es exactamente, Alfredo, lo que está pasando. Ha aumentado la cantidad de dinero que han traído los bancos, lo trajeron al Ecuador porque es una norma que hay que cumplir, y ese dinero fue a las bóvedas del Banco Central. Entonces, el Banco Central tiene más dinero que cubrir hoy por hoy porque los bancos no han logrado entregar toda esa liquidez, a pesar de que está creciendo el crédito, no se ha logrado evacuar toda esa liquidez a los sectores productivos, al sector comercial, al consumo, etcétera, y entonces ese dinero terminó en el Banco Central y lo que hace es generar más presión para que el Banco Central tenga que tener más reservas para cubrir estos depósitos que hizo traer del exterior. Entonces, lo que pedimos es coherencia en la política monetaria y diálogo para poder entender hacia dónde vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es que no hay activos líquidos que respalden parte importante de esa reserva y que eso es lo que se debe restituir en definitiva. Bueno, lo que nosotros pedimos en definitiva es volver a la cobertura del 100% de las reservas bancarias privadas. No es posible tener una cobertura que esté por abajo de ese nivel porque genera incertidumbre en el sector bancario de qué es lo que puede pasar si es que uno va a solicitar esos créditos que tienen que ser, digamos, esos depósitos que tienen que ser 100% líquidos. Por eso es que nosotros, Alfredo, lo que en realidad estamos diciendo, y lo decimos en la carta y lo decimos públicamente, ahora como un llamamiento incluso al nuevo equipo del gobierno y al presidente
presidente electo Lenín Moreno es que se reactive los mecanismos para hacer una política monetaria más público-privada, un consejo consultivo de la política económica público-privada. Y no es algo que nos estamos inventando, Alfredo, es algo que está puesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero del año 2014 y que básicamente lo que dice es que cada cierto tiempo se debe llamar a representantes del sector financiero, del sector privado, del sector productivo, a reunirse en un ambiente técnico para proponer ideas, proponer cosas, poner la mente de la forma más propositiva para saber qué es lo que puede pasar con medidas económicas que toma el gobierno. Llamamos a tener esos espacios de diálogo de forma técnica, no política, no partidista, y siempre cuando haya esos espacios, la Asociación de Bancos y los bancos miembros estarán dispuestos a arrimar el hombro, porque lo que más queremos es cuidar la estabilidad del sistema bancario, cuidar la estabilidad de la dolarización y ofrecer mecanismos propositivos que nos permitan justamente salir adelante de este hueco en el que estamos. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Galo Chiriboga, el fiscal general del Estado, para hablar sobre los primeros detenidos por el caso Odebrecht, procesados por lavado de activos que fueron entregados por la constructora brasileña por el contrato del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Regresamos con el análisis. Quédese usted en nuestra sintonía. Según información de su página web, la Fiscalía inició un proceso penal contra Alexei Mosquera y Marcelo Endara por presunto lavado de activos, penado con 10 a 13 años de cárcel. Durante la formulación de cargos, el fiscal Wilson Toainga presentó como principal elemento de convicción la versión de Rodrigo Tacla, es abogado de Odebrecht, obtenida a través de la asistencia penal internacional que España respondió a la Fiscalía el 5 de abril. Tacla en su declaración señaló que la empresa brasileña habría entregado a Mosquera $1 millón para agilitar el trámite con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución. Está con nosotros Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días, muy amable por la invitación. Efectivamente, nosotros iniciamos una indagación el día 22 de diciembre, es decir, un día después de que la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos mencionó que en varios países de América Latina se habían cometido estas irregularidades por parte de Odebrecht. En ese contexto hemos avanzado varias diligencias, allanamos las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, en Quito, captamos computadoras, documentos, solicitamos a un juez que prohíba, mientras dure las investigaciones, que el Estado y el sector público en general contrate con la empresa Odebrecht mientras dure esta investigación. También solicitamos a otro juez que prohíba el pago de cuentas que tiene Odebrecht en 2 compañías estatales ecuatorianas por $40 millones para garantizar precisamente lo que se presume y se dice en los medios internacionales por propia boca de Odebrecht, que se cohechó por $33.5 millones. Ahora, pero el proceso actual es por lavado de activos, y el activo sucio que se lava, según el fiscal Toainga, proviene de una empresa creada por Odebrecht para entregar $1 millón por gestionar y acelerar el contrato del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. ¿Por qué no se encarga usted del proceso contra el exministro por su rango? Porque el fuero de Corte Nacional solo lo tienen los funcionarios, ministros de Estado, si es que ejecutan un acto irregular en función de esa calidad. Si usted me permite, Alfredo, le relataré que nosotros enviamos, como bien lo ha dicho usted, una asistencia penal a España. La enviamos el 4 de enero para tomar esa versión en España. Luego, el 5 de abril, nos llegó esa información, pero además hemos solicitado a Andorra, el Principado de Andorra, desde el 23 de febrero del 2017, la constitución de empresas offshore y movimientos en cuentas bancarias en ese Principado. ¿Qué ocurrió aquí? Kienfield es una empresa creada por Odebrecht en Panamá,
De esta empresa sale $1 millón a Tokyo Traders en una cuenta en Andorra a nombre de Marcelo E. De aquí, de esta Tokyo Traders, el 25 de febrero del 2011, se remite $920.000 a otra compañía que se llama Percy Trading, cuyo representante fue Alexis M. Y con ese dinero, esta persona compra maquinarias en Estados Unidos y China. Y esas maquinarias, se supone y presumimos, fue vendida en Ecuador, a través de una empresa que se llama True Energy, de la cual Alexis M. es consultor. Ahora, pero el economista Rafael encontramos... Correa ha expresado su criterio jurídico al respecto. Veamos lo que dice el presidente. No hay coima ni soborno porque no es funcionario público. Alexis Mosquera fue ministro desde julio del 2007 hasta julio del 2009. Él ha recibido ese pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El problema es que no lo declaró. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Pero para Toachi Pilatón, eso salió en la prensa, el contrato de Toachi Pilatón se adjudicó en diciembre de 2007. A Odebrecht lo ganó en justa lid. Prácticamente todo lo dejó preparado la anterior administración. Estaba en manos del Consejo Provincial, dicho sea de paso. Ya lo había dejado listo el Consejo Provincial. Y cuando incumple con San Francisco, se termina el contrato de Toachi Pilatón en enero de 2009. Enero de 2009. Alexis Mosquera recibe ese pago febrero del 2011. Ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi Pilatón y no era funcionario público, Alexis Mosquera. Ahora, las coimas o sobornos se dan después de que se ejecuta lo pactado. Y hay muchos casos en que el pago se hace cuando el funcionario corrupto ya no está en el cargo. Y el exministro Mosquera ejercía el cargo cuando Hidrotoapi firmó el contrato con Odebrecht. En coimas y sobornos pues no hay prepagos como en la telefonía móvil. Hidrotoapi es una empresa del CELDEC, el CELDEC es del Ministerio de Electricidad. Él estaba en funciones cuando se firmó el contrato y luego también hubo problemas con ese contrato cuando Odebrecht negoció su regreso al país. Ahora, no se ha aprobado eso documentadamente por el fiscal Toainga, el abogado, según el testimonio del abogado Tacla. Alfredo, las informaciones que el presidente escucho ha dado en una entrevista con los medios obedece a la información que nosotros presentamos en la audiencia de formulación de cargos en este caso. Y mire usted aquí una primera precisión, ¿no? Siempre se dijo, se mantuvo en el país de que la Fiscalía tenía la famosa lista de Odebrecht. Quisiera, si usted me permite, pedir que se se comunique dos testimonios que nosotros ya lo vamos a hacer más adelante para ver eso. Uno del embajador norteamericano y otro del fiscal general de Colombia, que aseveran lo que vamos a escuchar en adelante, cuando usted lo disponga. A ver, entonces, respecto al testimonio del fiscal de Colombia y del embajador de Estados Unidos, veamos lo que han dicho respecto a los acuerdos que se hacen con Odebrecht para tener la lista de los implicados en los sobornos de Odebrecht. Veamos. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Yo puedo casi no caminar en las calles y gente está llegando a mí pidiendo los nombres. Eso es parte de cooperación legal que vamos a tener a través de los tiempos. Nosotros no salimos con información de nuestro Departamento de Justicia si no había dado o no había hecho un estudio, una investigación muy detallada. Entonces, nosotros investigamos las declaraciones, nosotros recibimos pruebas de estos sobornos que fueron hechos y eso es parte de la investigación. Por eso lleva tiempo para comprobar estas acusaciones, estas evidencias de coimas. Bueno, en este caso, Galo, precisamente tenemos eso, que por la asistencia penal que solicita la Fiscalía,
el abogado Tacla de Odebrecht presenta documentos, la ruta del dinero, usted mismo se ha referido a eso ahora. Entonces son esas pruebas que ha obtenido la Fiscalía las que permiten establecer que Odebrecht pagó por un favor que recibió del exministro en ese entonces, pero que cuando se firmó el contrato sí era ministro, ¿no? Alfredo, permítame precisar los tiempos, ¿no? Es decir, un momento es la firma del contrato, un momento es la ejecución del contrato y un momento es diferente a la fecha en que nosotros tenemos la evidencia de cuándo fue depositado ese dinero, de las investigaciones que la Fiscalía ha recibido, porque esto no hemos accedido a ninguna cooperación de Odebrecht, no nos ha dado información Estados Unidos, es nuestro propio trabajo el que descubrió todos estos hechos, igual que lo hicimos en el caso de Petroecuador. Aquí la evidencia que tenemos es que esto se deposita en las cuentas, en la trazabilidad del dinero, como usted lo ha mencionado, el 25 de febrero del 2011. Ahora bien, nos faltan varias asistencias penales, tenemos 90 días para continuar la investigación. Vamos a solicitar nuevamente a Panamá que nos dé más información sobre las operaciones de la empresa Kienfield. Pero además vamos a solicitar una nueva versión, en este caso a Brasil, del señor Luis Eduardo Rocha. Luis Eduardo Rocha, según las delaciones que tenemos en el expediente, aparece en las negociaciones, en las supuestas o reales negociaciones, y eso se probará en el momento oportuno, con Alexis M. Por lo tanto, esas asistencias penales nos van a permitir clarificar aún más lo que tenemos. Como le digo, tenemos 90 días más de instrucción y ahí seguiremos avanzando. Tendremos incluso ya la información clasificada y desclasificada de las computadoras que captamos en los allanamientos tanto en Quito como en Guayaquil. Tendremos también analizado una cantidad muy grande de documentos que obtuvimos. Pero en la reunión a la que usted asistió, precisamente convocada por la judicatura brasileña, se estableció que el 1 de junio se levanta el sigilo en la justicia brasileña sobre esa información de los sobornos. Y hay como 10 contratos que se sabe cuáles son esos contratos firmados, digamos, con este gobierno. Y se están investigando todos esos contratos por el momento antes de que se conozca la información del Brasil. Nosotros no estamos investigando solo 10 contratos, estamos investigando más de 30 contratos, incluso de periodos anteriores a las fechas de la información que dio el Ministerio de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos. Y Alfredo, permítame decirle, nosotros vamos a continuar haciendo nuestras investigaciones. El país, Ecuador, y por lo menos la Fiscalía, es un ente autónomo y soberano que tiene la obligación jurídica de investigar independientemente de que llegue el 1 de junio. Si llega el 1 de junio, acopiaremos toda esa información a los casos que tenemos, pero la Fiscalía no puede quedarse sentada esperando que llegue el 1 de junio y no hacer absolutamente nada. Creo que esa es una responsabilidad que ustedes, como medios de comunicación y los ciudadanos, nos han exigido, y nuestro deber es cumplir con los ciudadanos. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo. Muy amable, gracias. Sí. Vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, y hablaremos sobre la expectativa por el Consejo Consultivo de Economía que está planteado por el presidente electo Lenín Moreno ante la caída del empleo adecuado, el aumento del subempleo. Lo analizamos al volver, no se vaya. Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Buenos días. Desde el Parlamento Laboral apoyaron la candidatura de Lenín Moreno, dijeron que sus planteamientos para generar cambios en el sector laboral habían sido tratados, también tuvieron una reunión. ¿Cuáles son algunos de esos puntos tratados que esperan si se pueda o pueda cumplir el próximo presidente? Bueno, hemos planteado primeramente la necesidad de constituir una mesa de diálogo nacional que institucionalice el mismo entre empresarios, trabajadores y gobierno, a fin de juntos poder diseñar las políticas laborales que impulsen el empleo con garantía plena de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, en este gobierno, el problema del diálogo social ha sido muy escueto. Los sectores empresariales han tomado su propia postura,
el gobierno resolvió de que porque ganó en las urnas varias veces, era el que tenía que imponer la política laboral, y en esa confrontación entre empresarios y gobierno, los trabajadores hemos salido perdiendo porque nuestros derechos se han visto debilitados en muchos casos. Frente a esas circunstancias, el anuncio de Lenín Moreno de hacer un gobierno de diálogo social, de brazos abiertos, de manos extendidas, nos ha generado la expectativa sana de pensar que efectivamente, con un liderazgo distinto, con un liderazgo de una voz pausada, profundamente comprometida con los actores sociales y con los actores productivos, el país puede, mediante la concertación, ahora, lograr las políticas que nos enrumben por otros caminos. es bueno partir de esa apertura, pero luego hay que ver ya qué pasa en los temas y en los planteamientos concretos que ustedes tienen. Por ejemplo, desde el Parlamento Laboral, en septiembre del año pasado, hubo un pedido, primero, para desmontar la enmienda laboral a la cual ustedes se opusieron. Pedían, por ejemplo, que se restituya el 40% anual del aporte del Estado al IES por las pensiones jubilares, y sobre eso último, parecería no haber intención de hacerlo, o al menos a eso se han referido en las últimas declaraciones. ¿Qué proponen ustedes al respecto? Bueno, nosotros tenemos ya una propuesta que está otra vez en la Corte Constitucional, que es el proyecto de reformas constitucionales en materia laboral y de seguridad social. Sin embargo, aspiramos a que precisamente a través del diálogo, con una agenda abierta entre el gobierno, los empresarios y nosotros, podamos avanzar en los temas álgidos del tema laboral y del tema de la seguridad social. Un tema álgido Se hace es el tema de necesario la que el presidente de la seguridad República asuma realmente un compromiso sobre esto. Un tema álgido es el tema de la seguridad social. Ustedes tienen un planteamiento claro, que se restituya ese 40%. Si Lenín Moreno les dice eso no se va a restituir, ¿cuál va a ser la posición? Mire, nosotros siempre hemos escogido dos vías. O vamos por la vía del diálogo o vamos por la vía de las reclamaciones que la Constitución nos permite a través de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene en estos días la obligación de tratar nuestro proyecto. No existe como antes el pretexto de que había otra iniciativa ciudadana. Por lo tanto, ahora lo único que le queda a la Corte Constitucional es darle paso a nuestro pedido y que sea el pueblo ecuatoriano finalmente el que decida sobre la suerte de los derechos de los trabajadores y la suerte de la seguridad social. La seguridad social necesita un compromiso de este gobierno, pero no un compromiso solamente para aportar ese 40%, sino para reestructurarla en función de darle la auténtica sostenibilidad y sustentabilidad que requiere el sistema. La seguridad social no aguanta más el ser el que sobre sus hombros tenga que soportar toda la carga de bienestar para la gran mayoría de los ecuatorianos con el aporte de una parte. Ese es un compromiso del Estado de conformidad con los mandatos de la propia Constitución de Montecristi. Y de hecho nosotros confiamos que precisamente a través del diálogo social se pueda replantear estas políticas y se pueda rehacer políticas que vayan en función de garantizar la seguridad social como corresponde. Bueno, y cumplir lo que dice nuestra Constitución, efectivamente. Ahora, ese es un tema. El otro, el año pasado en el informe de competitividad, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, veíamos que se le atribuye como una causal de la pérdida de competitividad a la rigidez laboral. ¿Hay una alternativa que propongan ustedes para no caer en esa rigidez laboral, pero tampoco pasar a la flexibilización total a lo de antes? Mire, aquí el problema del empleo es un problema estructural. No es un problema de 10 años, es un problema de siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a cuestionar algo que no se cuestiona. Es el modelo de acumulación. Aquí se acumula por precio, no se acumula por volumen. Y cuando se acumula por precio, entonces las empresas se vuelven ociosas. Lo único que quieren es ganar de entrada todo lo que, entre comillas, invirtieron. Se necesita cambiar ese modelo de acumulación y el modelo de redistribución de riqueza. Tenemos un Estado queriendo acumular y empresarios queriendo acumular. Y por lo tanto, al único al que se exprime es al trabajador. Requerimos que el Estado ceda inicialmente parte de su aspiración de acumulación para que el proceso productivo no sea cargado impositivamente, pero que también los empresarios comprendan que las utilidades que se generan no son producto solamente de su dinero inerte ahí, es producto de toda la acción laboral que se produce, es decir, y que se produzca una redistribución como corresponde, de tal manera que el ciclo de la economía, que es producir más, buenos salarios para poder demandar más, a su vez generen más empleos de calidad, porque tampoco es como la gente dice por ahí, que hay que crear 1 millón de empleos por crearlo. Se requiere empleos de calidad, empleos con derechos. Ustedes le plantearon a los candidatos presidenciales una pregunta muy clave que nadie pudo responder.
cómo generar mayor competitividad sin flexibilizar bueno, la y eso es lo que le quiero preguntar a usted ahora, porque existen mecanismos que en otros países incluso sí cumplen en el marco de los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo de la OIT. Se podría incluso pedir asesoramiento al respecto a las fórmulas que permite el trabajo por horas, pero reconociendo los derechos sociales, en este caso la afiliación al Seguro Social. ¿Qué alternativas plantean ustedes para fomentar el empleo en esos casos en los que se ha dejado de contratar? Mire, efectivamente, las distintas fórmulas de contrato o formas de contratación no son malas per se. Se prostituyeron en el Ecuador producto de la mala aplicación, del abuso que determinados sectores empresariales hicieron de ellas, y eso llevó a que el gobierno, en un ánimo de ya de una vez radicalizar esa situación y erradicarla de por siempre, pusiera en la Constitución aquello de la prohibición de la intermediación y del trabajo por horas. Siempre hemos dicho a los empresarios que no nos negamos a replantear esas modalidades en la medida en que, como usted bien dice, Steffi, se garanticen los derechos de los trabajadores como corresponden. Porque más allá de las formas contractuales están las conductas personales de quienes contratan. Y es ahí donde este país ha tenido graves problemas. Repito, por el afán desmedido de querer acumular de inmediato. Si somos capaces de una gran mesa de diálogo liderada, convocada por el presidente Lenín Moreno, que seguro estamos, lo va a hacer, seguramente empresarios y trabajadores liderados por el gobierno, vamos a encontrar las alternativas para darle a este país otras opciones que permitan ese nivel de producción que se requiere. Esperan ser parte de ese consejo consultivo, pero que esta vez sí funcione ese diálogo tripartito, es decir, los empleadores, los empleados, los trabajadores, pero también el Estado, pero que se cumpla eso, que no es un favor ni es una concesión, sino que lo dice nuestra Constitución. Sí, efectivamente, aquí se requiere una posición muy flexible de todos en función de los intereses del país. Pero cuando se habla de los intereses del país, de Steffi, estamos hablando de los ciudadanos, y los ciudadanos somos trabajadores, y por lo tanto lo mínimo que se tiene que contemplar a partir de cualquier proceso de diálogo es un piso de respeto a los derechos fundamentales. En la medida en que tengamos capacidad para entender eso, seguramente el presidente Lenín Moreno, que además viene de una importante experiencia en las Naciones Unidas, que ha estado en Ginebra, donde está la sede de la Organización Internacional del Trabajo, que ha podido contactar con los expertos de la OIT, seguramente va a liderar un camino por esa vía. Y es lo que nosotros aspiramos. Nos ha sido grato escuchar a Richard Martínez, por ejemplo, decir que está dispuesto a sentarse en la mesa consultiva tributaria. Así tiene que ser. Hay que deponer actitudes o intereses que antes se tuvieron en la campaña electoral para pensar en un solo norte. ¿Cómo sacamos al país adelante? Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, su planteamiento hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un gusto como siempre. Concluimos así esta emisión, Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.